Hola mis amigos, es una alegría saludarles en este su programa Estudiando para Compartir. Llegamos a la lección número 6. Qué bueno es poder estar nuevamente con ustedes. Disculpen, hace 8 días un error técnico, una falla de la tecnología, no pudimos llegar, pero nuevamente con ustedes y esperamos con la bendición de Dios no volver a cortar la transmisión cada semana porque entendemos que es una bendición para nosotros que la grabamos y también para ustedes, mis apreciados maestros y hermanos donde quiera que se encuentren. Antes de abrir la palabra del Señor, una oración pidiendo la bendición de Dios. Eterno Padre, queremos en este momento rogarte que tu Santo Espíritu sea con nosotros y que podamos, Señor, extraer las lecciones fundamentales de la palabra para orientación de tu iglesia. En tus manos nos encomendamos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bueno es poder estar nuevamente con dos amigos, excelentes compañeros, como es el pastor José Evangelista Ortiz. Gracias, mi pastor. El pastor José Evangelista hace 8 días también nos ayudó a grabar la lección. Pero él dijo, no, como no salió al aire, no mentiras, una nueva invitación, pastor, gracias. Es el pastor de la iglesia de Tierra Linda y qué gusto tenerle, pastor. Pastor César, gracias y gracias por la invitación. Un placer que me da compartir esta lección tan maravillosa hoy día aquí con los compañeros, Pastor Jonathan también. Claro que sí, el pastor Jonathan García, pastor de nuestra iglesia especial, así la llamo yo, Iglesia Nuevo Aire, un proyecto de verdad muy especial, mis hermanos, oremos por ello para que se fortalezca cada vez más. Pastor, gracias por su compañía. Gracias, Pastor César. Es un gusto estar acá. Una vez más, siempre disfruto este espacio mucho. Así que gracias por la invitación. Es un placer también poder compartir en esta mañana con el Pastor José Evangelista este espacio que nos enriquece a todos. Así que esperamos que sea de bendición para cada maestro y para cada integrante de la Escuela Sabática. Ok, perfecto, perfecto. Yo quisiera, hermanos, que nunca olviden las herramientas misioneras que del Departamento de Evangelismo se han creado rápidamente, simplemente para que la puedan aquí visualizar, recordar el pasaporte misionero. El pasaporte misionero, que es una herramienta para compartir con las personas diferentes estudios de la palabra de Dios de una manera interactiva con los QR que están aquí. Hermanos, si no lo tiene, pídaselo a su pastor y utilícelo porque es una herramienta más para mostrar el Evangelio del Señor. Gracias. Saludamos de igual manera también a todos nuestros oyentes de Esperanza Radio. Queremos que a nivel nacional puedan también beneficiarse de este espacio de Estudiando para Compartir. Compañeros, durante mucho tiempo hemos venido hablando acerca de qué hacer para que la lección y para que la escuela sabática sea más enriquecida. Alguien me decía, pastor, ¿no se cansa de dar consejos? No, no me voy a cansar porque algo tenemos que hacer, mis apreciados amigos. Y yo quisiera, Pastor Jonathan, usted, que en su experiencia también, que nos cuente qué consejo podría dar en esta oportunidad. De pronto tiene una iglesia muy especial, muy diferente y algo que pudiera ayudar a iglesias tradicionales a tener más asistencia en la escuela sabática. Gracias, Pastor. Bueno, realmente en línea con lo que está ocurriendo en la Iglesia Mundial, el enfoque misional está tomando muchísima fuerza. Y creo que el maestro de la escuela sabática puede ser un promotor de la obra misionera en la iglesia. Él es el primero que debe entrar a ser parte de este equipo que vela por la misión. Así que me parece que es algo importante que el maestro busque alguna herramienta, ¿cierto? O que pueda proporcionar algún insumo a los estudiantes de la escuela sabática, a los miembros de la clase, para que esté constantemente promoviendo la obra misionera. Ok, Puede ser una experiencia de misión, un ok. testimonio, pero creo que es un espacio muy ganador que podemos capitalizar para canalizar a la iglesia hacia la misión. Ok, muy bien. Y Pastor Evangelista, ¿usted qué nos podría orientar allí? Hace algún tiempo tuve la oportunidad de ser maestro de escuela sabática y yo recuerdo que entre semana, como clase de escuela sabática, íbamos a llevar serenatas. Oh, qué bueno. O también hacíamos ciertas visitas o ciertas actividades de servicio. Entonces, yo creo que la escuela sabática, si cada clase se propone hacer una actividad de misión, de servicio, de alcance a alguna persona durante la semana, al menos una al mes, pues eso sería grandioso. 5 clases de escuela sabática serían 5 actividades al mes. Qué bueno, qué bueno. Miren, miren cómo nos están dando más luz de cómo llegarle a la gente. Serenatas, no se me había ocurrido serenatas, llegarle a nuestros hermanos.
con algo espiritual durante la semana, eso va a ser una gran bendición. Pastor Jonathan, usted me va a permitir algo, no lo hemos charlado, pero voy a tomar su folleto un momentico y yo voy a pedirle a Julián que tenga la bondad de enfocarme el folleto del Pastor Jonathan. Mire, esto me llamó profundamente la atención, acá en el Departamento de Comunicaciones. Miren cómo está el folleto del Pastor Jonathan García, apreciados maestros. Esto es lo que nosotros necesitamos, que realmente se estudie a conciencia y se pueda traer también un pequeño bosquejo, no sé, de alguna manera, pero que realmente nosotros podamos ir, pararnos allí cada sábado con una lección bien estudiada. Gracias, pastor, porque Gracias. es importante eso, y no llegar allá a leer lo que otros ya leyeron. Pero entremos ya de lleno a nuestro repaso a través del Mar Rojo y vamos a comenzar con una pregunta especial, Pastor Evangelista. La situación del pueblo de Israel cuando estaban entre el Mar Rojo, el desierto, el ejército del faraón, era una situación desesperada, digo yo, desesperada, totalmente. Ujú. ¿Por qué se dice que esa es la misma condición del ser humano hoy en día, Pastor? Bueno, si nosotros vemos la situación en la que estaban, como usted lo usa, desesperada, yo creo que esa palabra incluso está pequeñita, porque es que Sí, delante tienen un mar. sí, ¿Quién atraviesa un mar nadando? sí, no, De lado y lado están las montañas sí, y señor. detrás viene un ejército furioso, herido, se le han muerto sus hijos, han sido despojados de las riquezas, vienen heridos, vienen dolidos, así que Israel está en una encrucijada que para donde corra no hay No salida. hay salida, no hay Y forma. usted dice, ¿cómo está hoy día la situación? Lo mismo, pastor. Hoy día vivimos en un mundo lleno de problemas y de dificultades económicos, emocionales, de salud, sociales, de todas las áreas. Y a veces uno intenta respirar por un lado y le cae la turbulencia por el otro. Y dice uno, pero ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Pues bueno, la respuesta es la misma que en el Éxodo. Confiad, no teman. Amén, Yo voy a pelear por ustedes. amén. Entonces, en medio de las tribulaciones y de las circunstancias que son muy similares, allá por lo menos eran circunstancias físicas puntuales, aquí es el pan de todos los días. Ujú. Pues la única salida sigue siendo la O misma, sea, el Dios de Israel. estamos como acorralados por el pecado, por Por el la, pecado y todo lo que el pecado y todo produce. lo que el pecado produce. Entonces, la única solución, el Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios. Pastor, Pastor Jonathan, voy a leer un texto, hermanos, que la lección lo traía y a mí me llamó mucho la atención. Es Éxodo capítulo 12, el versículo 32. Éxodo 12, 32 tiene una petición insólita, desde todo punto de vista, insólita. Yo comparaba esta petición y la vamos a leer en este momento como, no sé, como si viniera un ateo, viniera alguien a decirle, oiga, ore por mí. Miren lo que dice el versículo 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, está hablando el faraón, como habéis dicho, e idos, pero también bendecidme a mí. Oren por mí. ¿Por qué, Pastor Jonathan, el faraón, un supuesto Dios y un ateo de esa manera, viene y le dice a Moisés, ya, ore por mí? Interesante, gracias. Sí, definitivamente creo que a todos nos cautivó Sí, o sea, cautivó nuestra atención y nuestra curiosidad el hecho de que el faraón esté en ese momento pidiendo bendición, pidiendo sí. oración. Bueno, recordemos que ya desde las plagas venía dando muestras de esto, ¿no? Porque encontramos en algunas plagas que él ya venía diciendo, oren por mí, Sí, oren por mí. Me llamó mucho la atención el enfoque del autor. El autor dice que el faraón en ese momento lo que reconocía era que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Definitivamente había poder en el Dios de los hebreos y de alguna manera quería usufructuarse de ese poder, ujú, pero no quería rendir su corazón ok, al Señor. Y de hecho, esto me lleva a pensar a mí que puede haber una aplicación importante para nuestra vida espiritual. ujú, Y es que el camino hacia la perdición está pavimentado de buenas intenciones. sí, Mucha gente dice, ay, pronto quiero buscar al Señor, ore por mí, pastor. ¿Cierto? Usted ha escuchado, mi apreciado hermano. Tal vez a usted como maestro de escuela sabática, alguien le dice, ore por mí, por favor. Pero realmente la pregunta es, ¿esa persona lo que quiere es beneficiarse de las bendiciones de Dios?
o quiere reconocerle como el Señor de su vida y rendir su corazón, su vida, su mente, su ser. Entonces es algo para reflexionar. Sí, definitivamente. Yo creo que el faraón ya en su desespero, eso es como cuando alguien se está ahogando, ¿no? Sí, claro. Entonces se agarra de la primera cosa y digo, no, pues oren por mí porque ya me di cuenta que él es superior a mí. Él es Había sido superior. derrotado. Había Exacto. sido derrotado. Y estaba totalmente. desesperado. Y estaba desesperado. Pero, Totalmente. Pastor José, pero el faraón estaba arrepentido. ¿Por qué realmente arrepentido? Porque en un momento dado dice, ay, váyanse a adorar a Dios, ya no los quiero tener aquí. ¿Por qué los dejó ir? ¿Había sincero arrepentimiento en el faraón? No, el arrepentimiento no era arrepentimiento. Ajá. Era un remo, era una Sí, un un remordimiento, ¿no? pesar por lo que estaba Sí. sucediendo. Ajá. Pero ¿por qué no es arrepentimiento? Porque ahí más adelante lo vamos a ver persiguiendo al pueblo. Ok. Y Total. entonces ahí ya queda en evidencia que realmente no estaba arrepentido, era dolido, estaba consternado por la situación. Su hijo ha muerto, los hijos de todas las personas de Egipto han muerto, pues en medio de esa situación, él no encuentra otra salida sino decir, váyanse y váyanse rápido, Sí, pero sí, sí. arrepentimiento no hay. No hay arrepentimiento sincero. Hay de pronto miedo, hay otros sentimientos, pero no estaba Es arrepentido, correcto. sinceramente. Y Él tiene resulta, miedo de las consecuencias que puedan venir, porque ok, dice, pues ya mataron a mi hijo, ¿quién sigue? Pues sigo yo. claro, Entonces, se vio ese derrotado Sí, totalmente, ¿no? sí. Váyase de aquí. Y en su corazón deja entrever todo el tiempo orgullo, terquedad, Ujú. pecado, y también pues encontramos una actitud de rebelión. Entonces, Rebelión. definitivamente arrepentimiento no va por ninguna No parte. había por ahí. Ahora, los israelitas aparentemente se aprovechan en ese momento y entonces comienzan a decirle a sus vecinos egipcios las joyas, el oro, los vestidos. Sí. Oye, yo me imaginaba ese momento, esto no sería de pronto una actitud, pastor evangelista y pastor Jonathan, deshonesta de parte de ellos, de desocupar a los egipcios en su momento de mayor necesidad, porque recuerden que ellos estaban llorando por la pérdida de sus hijos, en amargura y tristeza, y dice, preste las alhajas, preste el oro. ¿Cómo podemos ver esa situación, pastor Jonathan? Muy interesante. Sí, definitivamente es una situación que es llamativa, pero podemos ver a la luz de esta historia que en ese momento realmente lo que estaban haciendo los israelitas era reclamar lo que era justo, Ok, lo que les pertenecía, porque encontramos que ellos llevaban esclavos muchos años, habían sido 400, ¿no? explotados, exacto, Sí, habían sido injustos en cuanto a sus pagos, a sus recursos, y pues esto es una oportunidad para percibir un dinero, ¿verdad? Y el Señor propició esta situación para que ellos pudieran salir con claro. riqueza, con recursos que les iba a hacer de mucho tiempo. Además, no fue algo usurpado, Ajá, no fue algo que los israelitas fueron y les quitaron a las malas, sí, sino que solicitaron. Y ok. los egipcios o sea, lo dan voluntariamente. Hallaron gracia ante los ojos de los Es correcto, egipcios. porque Dios de alguna forma lo permite como provisión, pero en ningún momento ni fue robo, ni fue asalto, ni fue un despojo a mano alzada, sino Sí. fue una petición y los egipcios lo dan Lo- voluntariamente. Ahora, creo que la intención del Señor era que con eso se sostuvieran en su peregrinaje, aunque nunca pensaron ellos que iban a durar tanto, ¿no? Sí, claro. 40 años, pero esa era la idea. Pastor evangelista, hay una situación, bueno, hace 8 días estudiamos la Pascua y estudiamos la ley de los primogénitos, todo el tema de los primogénitos. ¿Por qué debían de ser consagrados a Dios de ahí en adelante los primogénitos? Eso es interesante porque pues vemos que los primogénitos se convirtieron en algún momento como un símbolo de la redención en Cristo Jesús. ¿Cómo es esa ley de los primogénitos? Bueno, el tema de los primogénitos, que por cierto es un tema amplio porque Sí, estuve estudiándolo estos días y sí, es un poco amplio, pero voy a tratar de puntualizar a su pregunta. sí, señor. Dios quería enseñar primero un principio, el principio de que todo lo que el ser humano posee es de Es Dios, de de Dios. Jehová es la tierra y su plenitud del mundo los que en él habitan. Ok, Y en el tema de los primogénitos se buscaba que el ser humano reconociera el principio de propiedad de Dios, por eso el primogénito es el primero de, no solamente daba o era en los hijos,
en los animales, Ujú. los primeros frutos. Sí. Es decir, que siempre lo primero era para Dios, se Ok. consagraba a Dios. El primer hijo, el primer animal, la primera cosecha, Sí. todo lo primero, hoy día sigue siendo lo mismo. Por lo menos yo soy consciente de que mis primeros minutos de cada día son para Dios. Amén. Y pues esto lo hemos reflejado hasta en la ley del mismo cielo. Dios dio su primogénito por nosotros. Ujú. El primogénito de la creación, el primogénito de los muertos. El primogénito llega a convertirse en un símbolo de redención y de salvación. Por eso era tan importante entender el concepto allá que se estaba dando, Ok. que tal vez no lo entendieron los israelitas ahí, pero lo fueron entendiendo a lo largo del camino. Esto que el pastor evangelista acaba de mencionar es una clase de mayordomía. Sí, es extenso. Es extenso, por eso es mayordomía. Ajá. Primero Dios y después vendrá lo demás. Y esa es una de las lecciones interesantes que nos dejaba la lección de esta semana. La ley de los primogénitos al consagrarlos lo mejor para Dios, ¿no? Y hoy en día, como decía el pastor, igual, debe ser igual. Lo primero y lo mejor para nuestro Dios. Eh, bueno, avancemos un poquito en la lección. Llegamos a un momento especial y es cuando ya salen ellos y ellos se acuerdan de una promesa que le hicieron a José, ¿no? Y le dice, ¿se acuerda Moisés? Oiga, llevémonos los huesos de José. José antes de morir les hizo prometer eso, ¿no? Que llevarían sus huesos a la tierra de Canaán. ¿Qué nos enseña eso? ¿Por qué tan importante detenerse a llevar unos huesos y sepultarlos en ese lugar? ¿Qué nos quería enseñar, pastor? Sí, definitivamente sí. Por algo muy intencional se registró ese hecho. Ujú. Pues no es un hecho menor, por lo tanto, porque de hecho Pablo lo menciona en Hebreos 11, ¿no? Sí, También y lo incluye a José como un hombre de fe y menciona el tema de los huesos. Y pues la razón es una razón muy poderosa y es que pues José, si bien es cierto, desarrolló su trabajo, su ministerio, ¿cierto? Su vida en Egipto, realmente él nunca consideró que era de Egipto. Él siempre entendió que estaba ahí de paso y siempre entendió que la tierra prometida a sus padres y a su pueblo era la tierra de Canaán. Entonces, como un acto de fe, ¿cierto? Él pide que sus huesos sean sacados. Y de sí, paso para darle un mensaje al pueblo también claro. Es decir, él y a nunca, nosotros de que somos no, herederos desde Canaán, ¿no? claro, él nunca Estamos de paso. nunca olvidó sus raíces, ¿no? Exactamente. Nunca olvidó que por muy lejos que estuviera, él pertenecía al pueblo de Dios, ¿no? Esa no era su tierra. Esa no era su tierra, Tenía una patria allá, sí. tenía una patria especial. Nosotros también estamos como peregrinos en esta tierra, hermanos. Somos embajadores del reino de los cielos. Nuestra tierra real es allí. Pastor José Evangelista, hay una situación muy especial y es que el Señor muestra su presencia a través de la columna de fuego, ¿no? Y la nube. Pero a mí me llama la atención el tema porque eso es todos los días, ¿cierto? Eso se daba todos los días. Durante 40 años. 40 años, la columna allí, eso quiere decir que estaba la presencia de Dios allí. Ujú. Pero pastor, viene una prueba, les pasa un problemita y es que no se daban cuenta que estaba allí. ¿Qué pasa con la fe del pueblo de Dios? Sí, es paradójico, ¿no? Cuando uno estudia la historia, estaban protegidos por la columna, por el fuego, y ante las crisis se olvidaban. Parecía ser que la mente se les nublaba, como que se olvidaban de que Dios estaba protegiéndolos y estaba al frente. Y me hacía acordar algo que estudiaba esta semana también, y es que los discípulos con Jesús dentro de la barca estaban asustados también. También. Y Jesús dentro de la barca y ellos asustados. Sí, 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 sí. Y esa es la misma situación de hoy día, pastor. Hay gente que dice, Dios me olvidó, Dios me abandonó, Sí. Dios no me escucha, Dios me ha castigado, etcétera. Y puede ser que Dios nos lleva incluso cargados en los brazos y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque los problemas tienden a nublar la visión del ser humano. Cuando nosotros vemos a través de los ojos, nos vamos a sentir abandonados. Y necesitamos, por eso lo que dice Hebreos, necesitamos ver es a través de los ojos de la fe. Ujú. Ok. Podemos nosotros tener muchos símbolos visibles como eran los símbolos de la nube, de la columna de fuego,
del agua, del maná, porque el maná era diario, bueno, Sí, tantas señor. cosas, y aún así sentir que Dios no estaba con ellos. Yo creo que a nosotros nos sigue pasando lo mismo, Allá porque quiero estamos llegar. mirando Sí, con los ojos allá físicos. quiero llegar, pastor, porque es que, ¿será que hoy en día también nosotros tenemos evidencias del amor y la misericordia de Dios? Pero pasa una prueba por ahí, pasa algo, y oiga, ¿por qué nos sacó a morir aquí? No Sí. habían tumbas en Egipto, como que reaccionamos igual, ¿no? Nuestra reacción es igual. Que Dios nos ayude a fortalecer a través del estudio de su palabra de esta semana de la lección, nuestra fe en un Dios que está con nosotros. Ujú. Me parece que es una lección muy bonita en un Dios que está Que con nos nosotros. da señales evidentes e incluso visibles de que Él está con nosotros. Amén. Sí, No es un mito, es una realidad. es una realidad, Él está aquí, está con nosotros, está con su pueblo, está con su iglesia, y bueno, Él ha prometido no quitarnos de todas las luchas de este mundo, sino guardarnos del mal y estar con nosotros hasta el final. Eso es algo importante. Hay una lección interesante también en lo que estudiamos esta semana, Pastor Jonathan, y es cuando llegan al cruce del Mar Rojo. Yo tengo acá una pregunta. Hay 4 puntos claves de cómo actuar en medio de las crisis que la lección nos las traía. ¿Nos las quiere recordar, por Claro que favor? sí, es estupendo poder marcarlo en Ujú. la clase, ¿sí? Esta lección nos recuerda que hay 4 tópicos aquí importantes. El primero es no temer, No te veo. ¿sí? No temer. Es importante ser conscientes de esto, porque confiar en el Señor es como lo opuesto a temer. Entonces aquí la invitación es a confiar, ¿cierto? No temer porque Dios va adelante, Dios Dice, está ahí, la presencia del Señor el en la Señor, nube. dice la Biblia que el que teme es como la ola del mar, ¿no? Como la ola del mar que va para allá, para acá, como los Es vientos por correcto, acá. sí, nos lleva a dudar, A nos lleva a dudar. sucumbir. ¿Cuál es la Entonces, segunda, la pastor? segunda es mantenernos tranquilos, paciencia, Súper importante. paciencia. Es fácil mantenerse tranquilo ante las pruebas, pastor José. No. Eso no es fácil, ¿cierto? En la teoría es fácil, pero cuando está uno ahí metido en la prueba, ahí la cosa es de otro color. Pero es la invitación. Es la invitación. Muy complicado. Pero bueno, ese es el ejercicio que Dios quiere hacer con nosotros para que nuestra fe pueda crecer. Verán la salvación que el Señor les dará hoy. Aquí tenemos Ok. una promesa hermosa. Sí, el Señor siempre nos da sus promesas en medio de las situaciones de tensión en nuestra vida, de crisis. Y por último, el Señor peleará por ustedes. Oiga, tremendo eso. Me llama la atención que aquí agradecen por lo que todavía no han recibido, Sí. ¿no? Agradecen. Yo creo que esa es una lección de fe importante. Nosotros también debemos de agradecer, así pues todavía no sea palpable la Y bendición, yo ¿no? creo que ahí está la clave para mantenernos tranquilos, pastor. Sí, señor. Confiar en la promesa. Nadie puede estar tranquilo cuando no tiene la certeza de que todo saldrá bien. Pero si yo creo, confío y estoy plenamente convencido de que Dios está a mi lado, aunque no lo vea, pelea mis batallas y me ayudará a salir victorioso a pesar de lo feroz de la situación, yo puedo quedarme tranquilo. Si Bueno, no lo creo, difícil. voy a leer un texto que tiene que ver con lo que acaba de mencionar, porque los egipcios llegaron a un reconocimiento muy interesante. Está en Éxodo capítulo 14, el versículo 25. Ujú. Ellos reconocieron algo Sí. especial. Miren lo que dice aquí, hermano. Dice, quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, miren lo que dijeron, la conclusión, huyamos ante Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Huyamos porque Él es el que pelea contra Y nosotros. son los egipcios los que dan testimonio de eso, ¿no? Tremendo, Lo me parece. reconocen. Lo Sí. reconocen. Hoy en día podemos decir también que el Señor pelea por nosotros, Pastor Jonathan. Es decir, podemos tener esa fe de decir, en medio de mis batallas diarias de la vida, yo soy un hijo de Dios y Dios está conmigo. Pues esa es la invitación de la lección de la escuela sabática, a Amén. que nosotros podamos confiar en eso. Y sí, definitivamente por donde Dios nos lleva, así como llevaba a Israel, pues habrá peleas, habrá batallas que dar, pero siempre el Señor sabe qué batallas le da a sus hijos. Debemos confiar, no solo que Él está con nosotros en medio de la batalla, sino que las batallas que Él permite, Él sabe por qué las permite. Tiene sabiduría. Me llamó sumamente la atención que el comentario de Patriarcas y Profetas dice que Dios llevó como un acto de compasión y de misericordia a Israel por un lugar que él sabía
que iba a ser el mejor lugar para que Amén. ellos pudieran salir adelante en medio de todas las pruebas que van a tener. Entonces, por donde estamos pasando en este momento, queridos hermanos, queridos amigos, es el lugar que Dios sabe que es el mejor lugar para que tú Amén. puedas crecer en fe, en dependencia, para que puedas también crecer al saber que Dios pelea por ti. Amén, amén. Qué bendición, qué lección tan bonita, qué inspiradora. Llegamos al punto de la alabanza. Sabe que me gusta mucho este momento porque el cántico de Moisés va a ser, es como una figura de lo que nosotros también en el cielo haremos en el cántico de Moisés y del Cordero, ¿no? Apocalipsis habla de eso. La pregunta es, ellos tenían sobrados motivos cuando pasaron el Mar Rojo, pastor, de alabar a Dios, de agradecer a Dios. Los egipcios habían muerto ahí ahogados y ellos estaban libres. Wow. Eso fue impresionante, eso fue Sí. impresionante. Pero la pregunta es que a veces, a veces como pueblo hoy en día, como que no tuviéramos razones para exaltar al Señor de esa manera. ¿Tenemos nosotros razones como pueblo de Dios para exaltarle así? ¿Va a llegar ese momento? Pastor, ¿usted se imagina el cántico de Moisés y del Cordero en el reino de los cielos? ¿Cómo va a ser ese momento? Será una experiencia sin duda alguna que, usando palabras de alguien que solo el que lo vive Es el que es lo el que goza. lo goza y el que lo entiende, el que realmente lo encarna, es el único que podrá saber por qué está cantando lo que está cantando. Y a mí me llamaba la atención y me hacía reflexionar esa parte de esta semana del cántico. Y yo aprovecho para decirle a todos los hermanos, amigos y a todas las personas que están siguiendo el repaso, hay una práctica que se ha perdido en nuestras casas y es la de alabar al Señor. Y alabar al Señor debe ser una práctica diaria, diaria. Todos los días nosotros deberíamos, Pastor César, Pastor Jonathan, cantarle al Señor, alabarle, porque es que como usted lo hacía en la lo decía en la pregunta, hay motivos suficientes para Amén. alabar a Dios. Amén. La justicia de Dios, la liberación de Dios. ¿Qué hace uno después de que un hijo sale de la UCI y regresa a casa? Oh, Señor. O sea, hay una sensación de gratitud, pero ¿qué hace uno? Uy, no, esa medicina sí es buena. Uy, no. Debería uno llegar a cantar y alabar a Amén. Dios después de que Dios lo libera de algo, le ayudó a solucionar un problema económico. La historia de Israel estuvo marcada por la alabanza después de cada victoria. Amén. Nosotros necesitamos eso. Amén, amén. Éxodo capítulo 15. Quiero leer este versículo que tiene que ver, pastor. Éxodo 15, el versículo 11. Dice, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? Pero me encanta lo que sigue diciendo. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ese Dios que hizo cosas maravillosas en el pasado es el mismo Dios que está a nuestro lado, Y que ha hecho miles de cosas por nosotros. por supuesto, y que camina con nosotros y que está con nosotros. Muy bien, Pastor Jonathan, un texto que usted diga, ojalá los maestros lo estudien con los hermanos este sábado. Pues creo que hay un texto que es fundamental. El texto es Éxodo 13, 22. Sí, Este texto y el versículo 21, y resalto la primera parte, Jehová iba delante de ellos. amén. Yo pienso que ese es el secreto, La clave. Sí. la clave. clave. Si estamos dejando, porque el pastor evangelista ahorita decía, eh, que reflexionáramos acerca de nuestra experiencia, ¿sí? Hasta qué punto hemos visto esa liberación extraordinaria de Dios. Si no lo estás viviendo en este momento, asegúrate de que Dios vaya delante de ti. Amén, amén. Si Dios va delante de ti, créeme que los milagros, el mar se va a abrir y las maravillas vendrán. A pesar de que hayan pruebas, a pesar de que hayan luchas, desafíos increíbles, asegurémonos de que Jehová cada día vaya delante de nosotros. Ese es el secreto. Creo que para mí es el texto más valioso de todos. Ok. Si Dios va adelante, somos más que vencedores. Hermoso. Y pastor, ¿usted algún otro texto que quiera recomendar? Yo me quiero quedar con el texto de la semana, Éxodo 14:13. Perfecto. No teman, estén tranquilos. Jehová va a pelear por ustedes. Amén. Qué bendición. Qué texto también tan hermoso, hermanos. Pastor Jonathan, vamos a cerrar la lección. Por favor, díganos cuál es el centro de la lección, el punto focal para que nuestros hermanos se guíen por allí. Gracias. Sí, pues el punto focal de la lección de esta semana creo que es la liberación, ¿cierto? Que Dios hace el cumplimiento de la promesa hecha a un pueblo que estaba esperando esa liberación, pero que cuando empezó el proceso
De pronto no era lo suficientemente consciente de la magnitud de las maravillas que estaba ocurriendo. Y creo que también nosotros reflexionemos en que tal vez no somos lo suficientemente conscientes de las maravillas que Dios te está haciendo, pero Dios te quiere salvar, te quiere liberar, te quiere Ok, redimir. gracias, Pastor. Pastor José Evangelista, ¿usted cómo cerraría? ¿Cómo lo diría? ¿Cuál es el punto central? Yo quisiera mencionarlo que en medio de las crisis y de los laberintos sin salida en esta condición en la que está la humanidad, podemos confiar y tener la certeza de que hay un Dios que pelea las batallas de sus hijos y que da salvación segura a la humanidad, a quien Amén. confía en él. Amén, amén. Hay un Dios que da salvación segura a quien confía en Él. Me gusta esa frase. Pastor Jonathan, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, Pastor José Evangelista, por sacar en un tiempo de su ministerio. Son personas muy ocupadas, pero agradecemos mucho la bondad de venir y compartir con nosotros. A ustedes, mis apreciados hermanos, amigos. Gracias a los oyentes de Esperanza Radio también. Todos los que sacan un momento para centrarse en el estudio de la palabra de Dios, estudiando para compartir, no se les olvide una herramienta más para edificarnos en el estudio de la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan un sábado de verdad maravilloso y que al compartir esta lección puedan ser bendición con toda seguridad para otras personas. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Dios les guarde.